Pero el problema es de que el problema es de que justo, pues como van a ver en el resto del diplomado, pues no todos los suelos son lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es lo mismo, como decía el doctor, pues tener un análisis completo no solamente el análisis completo de los nutrimentos disponibles, sino de todo el perfil para entender cómo está haciendo la dinámica de la materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, decir, voy a aplicar composta a los cafetales, pues a lo mejor ni siquiera es tan necesario porque la fertilidad se suple por todas las hojas que caen de la sombra, ¿no? Que no es lo mismo con una de maíz que pues, está a cielo abierto y pues ahí se lleva todo, incluso los esquilmos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que a veces sí, como dice el doctor, hay, pues sí hay experiencias muy interesantes de agroecología, pero cuando a veces uno los desmenuza un poquito, pues se da cuenta que hay un montón de mano de obra joven atrás de esos esfuerzos, ¿no? Y definitivamente pues no siempre es posible. Sin embargo, yo creo que se puede empezar por cosas, ¿no? Por pequeñas actividades, por ejemplo, dejar residuos de cosecha, suplementar con otras formas, digo, hacer un manejo integrado de la parcela, ¿no? De la fertilidad del suelo, no solamente, como seguramente les van a decir, considerando la capa arable, sino en general de todo el perfil, ¿no? Creo que eso puede ser. Y la otra cuestión es que luego algo que es importante entender es que con los abonos orgánicos, pues es como una apuesta al futuro, ¿no? Es decir, esperar, sí vamos a tener un poquito de disponibles para este año, pero tiene que pasar este proceso de mineralización de la materia orgánica para que se vaya poniendo disponible todo lo que se va incorporando, ¿no? Entonces, yo creo que los abonos orgánicos, más que un abono como tal, como si fuera un fertilizante, son mejoradores de suelo, son mejoradores para dar pie a que hayan otros procesos, actividad microbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Transformaciones, etcétera. Muy Creo bien. que con eso termino Sí, mi comentario. Fernando, por favor. Sí, Francisco. Sí, básicamente yo creo que Dante al final nos dio algo de lo que yo quería conversar, ¿no? A la corta o a la larga, pues la materia orgánica, si bien no suple la cantidad necesaria de nutrientes, es un apoyo para la buena asimilación de los mismos, o sea, parte química. Entonces hay que verle como eso, como un adicional a algo. Porque si quiero suplir la cantidad de nutrientes, claro, en los cálculos te va a salir bastantes toneladas que necesitas, además del impacto económico, porque tú sabes, la materia orgánica tendrá un 65-70% de humedad, estás transportando agua básicamente. Entonces los Así costos de es. transportación, de aplicación son bastante costosos, además del costo ya de la materia prima. Entonces sí es complicado verle por ese lado, pero en cambio sí es necesario colocarlo, o sea, sí hace falta y es necesario para los procesos físico-químicos, ¿sí? Y biológicos, lógicamente, del suelo, ¿no? Entonces, más bien, yéndole por ese lado, creo que sería la mejor forma de mixturar o de darle que sea, un beneficio a esa materia orgánica que existe, ¿no? Sí, Eso nomás. muy bien, Fernando. Sí, porque también si no le ponemos materia orgánica al suelo, los microorganismos se van a comer la materia orgánica del suelo y nos va a bajar la materia orgánica, va a bajar la retención de humedad, la densidad aparente va a ser más grande, la posibilidad de compactación si tienen horizonte BT va a ser mayor, en fin, no queremos que nuestro suelo enflaque, ponerlo a dieta, tenemos que dar de comer. Luis, ¿qué nos quieres decir, Luis? Adelante. Sí, yo me quedé con una duda. En los videos nos comentaba Héctor de que era importante a la hora de calcular la cantidad de nutrientes no excedernos. Y me quedé con la duda de si cualitativamente era igual de malo excedernos en nutrientes cuando aplicábamos un abono orgánico que cuando se aplica con un abono inorgánico. Bueno, es que el abono orgánico no lo vas a tener todo disponible inmediatamente, te lo va a liberar poco a poco.
Pero si te excedes también, pues también sucede lo mismo que con los fertilizantes químicos. Hay lixiviación, hay contaminación de los cuerpos de agua, todo lo mismo, ¿no? Entonces, de todos modos tiene que ser pues con cierto juicio. Sí, ¿puedo Perdón. comentar? Sí, adelante, Dante. Sí, además, bueno, recuerda que hay estos balances, ¿no? Entre el contenido de nitrógeno, el contenido de fósforo, el contenido de potasio, y así podemos hacer balances prácticamente de lo que sea, ¿no? Propiamente la estequiometría, hablando ya en términos más formales, la estequiometría del suelo, ¿no? Entonces, para decidir meter materia orgánica no es necesariamente decir, bueno, pues ya le puse cualquier materia orgánica y ya está, ¿no? No es lo mismo que dejes, por ejemplo, o que compostees estos tallos o cañas del maíz, a que digas, pues le voy a poner que sea una composta más por ejemplo, de resto de frijol, ¿no? Porque el contenido de nitrógeno va a ser diferente. Y entonces al incorporarlo, por ejemplo, si tú pones mucho nitrógeno a un suelo que está carente de carbono, lo vas a desbalancear, ¿no? Y acuérdate que hay una máxima que es la ley del mínimo de Levy, que te dice que las plantas o cualquier cosa va a crecer dependiendo de el nutriente que tenga menos disponible. Y si el menos disponible, pues siempre asumimos que el menos disponible es el nitrógeno, pero a lo mejor no es eso, ¿no? O sea, solamente conociendo el suelo, pues ya puedes entender qué es lo que le hace falta. Alguna vez yo recuerdo que en una clase ahí en el doctorado, con una persona que se dedica a la biogeoquímica, justo nos puso un ejercicio y el suelo lo que tenía era carencia de carbono, ¿no? No de nitrógeno, no de fósforo, no de potasio. Y me acuerdo muy bien que mi respuesta fue, pues hay que fertilizarlo con azúcar. O sea, como de cotorreo. Me dijo, esa es la mejor respuesta que he recibido en este ejercicio, ¿no? Porque finalmente es tener en cuenta que no es una cosa ni dos, sino es el conjunto de elementos que puede tener un suelo, ¿no? Nada más era esa, que me recordé. Claro, y bueno, también se da esta situación de que sobrefertilizas con fósforo, pues afectas a los microorganismos que precisamente lo hacen disponible, ¿no? Si lo sacas de la jugada, pues no, se trata de que se haga el fósforo orgánico, se haga disponible también. Si es complejo el asunto, si la agricultura es complicada, por eso luego tendemos a simplificarla y lo tenemos que hacer para tomar decisiones. Pero cuando los super simplificamos, pues entonces ya lo echamos a perder. Doctor Estrada, tiene la palabra. Yo quería poner en claro que hay una diferencia muy importante entre la fertilización inorgánica y la fertilización orgánica. Y esto radica en el hecho de que un fertilizante inorgánico, que lo aplicamos en forma de una sal, inmediatamente al contacto con el agua pasa a ser parte de la solución del suelo. Pero al mismo tiempo, ¿no?, se corre el riesgo muy grande de que la misma agua se lo lleve, ¿no?, por escorrentía y filtración a otros lugares lejos de las raíces de las plantas y que no lo puedan aprovechar. Entonces, eso por un lado. Eso ha llevado a que cuando se hacen las dosis de fertilizantes, siempre, de manera estandarizada, se agregue un poco más de lo que se sabe que va a necesitar el cultivo, porque ya se sabe que una parte de esos fertilizantes inorgánicos se va a perder de alguna manera, que no va a llegar a las raíces del cultivo. Entonces, eso por default nos lleva a que hemos estado sobredosificando los suelos con fertilizantes inorgánicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los abonos orgánicos? Que si nosotros ponemos una cantidad que calculemos el contenido de nutrientes, si es más elevado de lo que la dosis de fertilizante inorgánico nos dice, el problema no es que nos pasemos de nutrientes, el problema es que tengamos, por ejemplo, un desbalance, como habían dicho, o que no tengamos los microorganismos
que ayuden a la mineralización de esos nutrientes que están allá. Porque si nadie descompone esa materia orgánica, si nadie mineraliza los elementos que están ahí, pues jamás van a ser elementos disponibles para las plantas. Entonces, y eso lleva tiempo. Entonces, si yo agrego una cantidad en toneladas de cualquier elemento en forma orgánica, no la voy a tener disponible en el corto plazo. Ya también lo habían dicho, es un proceso que se va llevando lentamente, y por eso normalmente los efectos del abonado orgánico no se ven en el siguiente ciclo de cultivo o en el ciclo de cultivo donde se aplicó, sino que se van viendo poco a poco conforme se va logrando un equilibrio entre todos los elementos que se encargan de mineralizar esa materia orgánica, ¿no? Pero en general no hay mucho problema de aplicar mucha materia orgánica, aunque sí hay algunos estudios que, por ejemplo, reportan que valores por arriba de 15% de materia orgánica en algunos cultivos ya producen problemas. Pero esto depende más que nada de la calidad del material orgánico que estamos poniendo en el suelo, ¿no? Si nosotros ponemos un material que es rico en ceras, aceites y demás, con el tiempo, si ponemos más de 15, o sea, si tenemos un contenido de materia orgánica de más de 15% en el suelo, es muy probable que empecemos a tener efectos de hidrofobicidad. Entonces los suelos empiezan a retener menos agua y eso nos va a perjudicar. Hay varios ejemplos en donde se muestra que poniendo 3, 4, 5 toneladas por hectárea de composta, hay un máximo que está por ahí de los 2,5, por ejemplo, para el chile, que después de esos 2,5 toneladas por hectárea ya no hay un rendimiento mayor, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a mí me dijeron que la materia orgánica era lo mejor y le estoy poniendo lo más que puedo y ya no estoy obteniendo más rendimiento. Entonces esto tiene que ver con todos los factores que están relacionados con esa mineralización y descomposición de la materia orgánica y la calidad de la materia orgánica, que ya habían tocado el tema, ¿no? Sí, bueno, sí, pero depende de lo que tengamos en la cabeza cuando decimos esto, porque me preocupa un poco que los muchachos vayan a pensar que no importa si nos pasamos un poquito de nutrimentos en la materia orgánica. Porque, bueno, si el terreno es plano, pendiente cero, suelos profundos, no puede ser que no haya problema. Pero si son estos suelos de Ramón, que con mucha pendiente, o son los suelos del café, donde se está platicando Dante, en la primera lluvia se nos va el abono a los cuerpos de agua. O si es el Yucatán que conoce el doctor Estrada, pues también en las primeras lluvias todo el abono lo vamos a tener en los cenotes. Entonces también hay que pensarle un poco. Por eso, fíjense, la agricultura es, conozco bien mi suelo, conozco bien mi planta, conozco bien mi sitio. Sé cómo crece mi planta en el año, si es anual o igual, si es perenne. Sé qué requiere, en qué mes. Sé si requiere agua, requiere que ya no lo esté regando para que la fruta venga, requiere potasio, fósforo, o en la etapa vegetativa requiere nitrógeno. Entonces sé cuándo ponerse, es ahí, no ponerle el nitrógeno. O sea, bueno, he visto cosas que de veras uno dice, es que no puede ser. Dicen, voy a fertilizar. Alguien le dijo a un tipo que hay que poner el abono antes de sembrar. Y él le aprendió la receta así. Dice, bueno, pero no voy a poner abono, hoy voy a poner fertilizante. Entonces fertiliza 15 días antes de sembrar. Diciendo, aguas, no estamos pensando cuando hacemos las cosas. ¿Qué suelo tengo? ¿Qué pendiente tengo? ¿Dónde está el acuífero? ¿Cómo crece mi planta? ¿Qué dosis debo de poner? ¿Mi suelo va a retener todos los nutrimentos abajo? ¿Tiene la suficiente capacidad de intercambio de cationes? Porque también tener mucho, también hay que saber de las cosas extra que lleva nuestro abono, ¿no? Hace rato les hablaba de que puede llevar, si el abono viene de estas grandes fábricas de cerdos o de estas grandes granjas de pollos,
puede traer no solamente nitrógeno, fósforo, potasio y nutrimentos, puede traer hormonas, puede traer antibióticos. Entonces, también aquí el mismo biochar, también les dije, aguas con el biochar, agua, porque si es biochar de madera tratada, pues le vamos a poner arsénico y cadmio al suelo. Entonces, aguas con estas cosas. No hay recetas mágicas. Sí, también, bueno, complementando nada más una breve intervención, también se ha visto de repente que en suelos que justo orgánicos, bueno, que tienen un manejo orgánico, que han sido, digamos, fertilizados muy constantemente pues, con alguna enmienda, se ha visto que hay un incremento de hongos saprófitos, que muchos de esos en algunos momentos pueden transformarse también en patógenos, ¿no? Claro, su vocación son saprófitos, ¿no? Pero en algún momento cuando ya el buffet está muy consumido, pues le empiezan a entrar a otras cosas, ¿no? Entonces, justo también es algo de lo que poco se habla, pero se da por hecho de que al elevar las temperaturas ya vamos a matar todos los microorganismos, pero no necesariamente. Entonces, una buena enmienda también tiene que ser, digamos, inocua, ¿no? Sí, claro, tiene que tener una carga microbiana, es parte de lo que queremos incorporar, pero no patógeno, ¿no? Entonces, esa era mi otra breve. O no con antibióticos que nos maten la microbiota del suelo, ¿no? Sí, exacto. Esas granjas porcinas que no saben qué hacer con esas aguas residuales y dicen, bueno, vamos a hacer un riego agroecológico de la selva. Y echan el agua residual ahí, ya le ponen agroecológico y piensan que ya se soluciona el problema. Están tirando plaguicidas, hormonas, bacterias fecales a la selva, vienen las primeras lluvias y entonces tenemos contaminación de acuífero. Entonces siempre hay que tener cuidado con todo lo que pongamos y hay que analizar. También, doctor, si me permite. Sí, adelante, doctor Sánchez, por favor. Sí, bueno, aquí también habría que pensar que las características de cada enmienda, o sea, porque pues desde ayer también ya habían comentado de que habría que empezar a distinguir entre, por ejemplo, si es orgánico, pero no hay un estándar del orgánico, sino que hay diferentes enmiendas orgánicas. Una de ellas, digo, hay algunas cuya relación carbono-nitrógeno es tan baja que prácticamente lo que uno está poniendo son dijéramos, sustancias que se comportan como fertilizantes, es decir, que se mineralizan muy rápidamente y que pueden contaminar como también contaminaría, dijéramos, un fertilizante. Lo que hay que tener muy claro, a partir de lo que acabo de comentar, es que cuando utilizamos enmiendas orgánicas, dependiendo de sus características, no solamente sirven para nutrir a través de la liberación de ciertos elementos químicos, porque inclusive yo diría que muchas veces el aporte de una enmienda orgánica ni siquiera son los nutrientes, porque si estamos hablando de que son sustancias que van a liberar esos nutrientes de manera gradual, a lo mejor su importancia no radica en la liberación de nutrientes, sino que las enmiendas orgánicas pueden mejorar, por ejemplo, la estructura del suelo, pueden ayudar a mejorar la porosidad, y sin necesidad de estar aportando nutrientes, pueden generar mejores condiciones en términos generales de la fertilidad, porque la fertilidad, acordémonos que no solamente es la parte química, sino también es la parte física, ¿sí? Entonces yo creo que también va a depender mucho de qué vamos a requerir, y en función de eso es cuánto puedo aportar de una enmienda orgánica y de qué características es esa enmienda orgánica, ¿sí? Porque eso que comenta ahorita aquí el doctor Bautista de un aporte agroecológico por estar tirando estiércoles pensando de que el estiércol por ser una enmienda orgánica es buena, pues no necesariamente. Habría que pensar qué tipo de enmienda estoy tirando al ambiente, ¿no? Muchas de esas, por ejemplo, yo citaría el caso de la gallinasa, ¿no? O la pollinaza, ¿sí? Cuya relación carbono-nitrógeno es tan baja que se comporta como un fertilizante y que contamina igual que un fertilizante sintético. Sí, gracias, doctor.
Bueno, miren la ventaja de tener aquí varios doctores con diferentes puntos de vista, diferentes especialidades. Pues bien, gracias por provocarnos, Elia. ¿Alguna pregunta más? Ramón, sí, ya te habías tardado, Ramón. Muchas gracias. Eh, Mi objetivo principal, de hecho, bueno, tengo varios objetivos de participar en el diplomado, pero yo creo que el principal es primero contestar una pregunta y en caso de que sea positiva, luego hacerlo. ¿Qué cosa? La pregunta es, ¿es posible desarrollar un conjunto de herramientas tecnológicas? Y bueno, yo sé que ya las ha desarrollado usted, doctor, para poder hacer una descripción pues muy similar a lo que es un perfilamiento de suelos, pero ya a nivel parcela y a nivel pequeños productores, o sea, para poder hacer accesible, o sea, que sea realmente una herramienta que podamos, pues llevar, o sea, llevar a la realidad del campo mexicano. Por ahí, por ejemplo, pues he leído también el trabajo del doctor Dante López, bueno, que obviamente es todo su grupo, con el que hicieron allá en la Mixteca. Lo leí de hecho porque yo, 2 años después que ustedes hicieron ese trabajo, me tocó ir a trabajar a zonas relativamente cercanas allá en Oaxaca. Y entonces me puse ahí a leer. Y entonces la pregunta, bueno, repito mi pregunta. ¿Cómo poder integrar pues un conjunto de herramientas tecnológicas para hacer una descripción a nivel así de perfiles de suelo? O sea, no de quedarnos en los 30 centímetros ni mucho menos, pero llevarlo a nivel parcela, llevarlo a un nivel donde sea posible y obviamente escalarlo a nivel regional. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, mira, los mayas ya nos han dicho cómo hacerlo. La clasificación maya de suelos está hecha con base en las propiedades físicas. Entonces, color, pedregosidad, rocosidad, pendiente, profundidad, es lo primerito que debemos ver. Pedregosidad de grandes promontorios, luego piedras, luego gravas, diferente tamaño de grava, diferente tamaño de piedras, y luego ya la tierra fina. Entonces, luego se nos olvida lo básico. Lo primero, recuerden, fue la fertilidad física, siempre fue primero. Un suelo más profundo es un suelo más fértil que un suelo poco profundo. Un suelo más oscuro va a ser un suelo con más materia orgánica, con más fertilidad que un suelo amarillo, que un suelo pardo, digamos, ¿no? Rojo. Bien. Y las piedras, las piedras tienen mucho que ver en los suelos. Nada más que nuestros amigos del norte, nuestros amigos de Europa Occidental, pues casi no las consideran. Pero en un país como el de nosotros, donde el suelo más extendido a lo largo y ancho del país son los leptosoles, pues tenemos que tomar en cuenta esto: profundidad, rocosidad y pedregosidad. Y de ahí color, consistencia, agregación de tamaño, forma y estabilidad. Y con eso tenemos para hacer una clasificación física de los perfiles. Es de lo que vamos a hablar mañana, en la primera clase de la mañana. Después viene la fertilidad química, donde sí hay que meterse a estudiar los contenidos de nutrimentos, el pH, el ambiente químico, que es el pH, la salinidad, la capacidad eléctrica, la capacidad de intercambio de cationes, los nutrimentos, ¿cómo los tenemos? ¿Los tenemos disponibles o los tenemos en el almacén? O los tenemos, sí los tenemos en el almacén, pero con candado, ¿no? O sea, están en la red mineral, que no están, pero no están disponibles. Y entonces, tenemos la fertilidad química. Y en los últimos años se habla de la fertilidad biológica con mucha razón, porque hay organismos que van a hacer disponible el fósforo, que van a hacer disponible el nitrógeno,
por la mineralización de la materia orgánica. Entonces, bueno, son las tres cosas: física, química y biología, las ciencias básicas. Pero lo básico son las propiedades físicas. Esas las podemos ver, las podemos estimar, podemos hacer categorías, podemos hacer parcelas y mapas. Entonces sí que podemos, y mañana vamos a hablar de esto. Muy bien. ¿Quién más? Elga. Ya sé quién sí está aprendiendo, ya me di cuenta. Pues miren, la verdad es que también tenía mucha curiosidad de preguntarle sobre los cultivos de cobertura, porque de repente he escuchado que son muy benéficos, pero en su experiencia realmente ustedes pueden decir que sí los utilizan, que sí son rentables, que sí valen el esfuerzo. Pues otra vez, depende de qué ambiente, depende de qué y de qué plantas, de qué cultivos de cobertura. Miren, todo el diplomado voy a estar repitiendo que no hay recetas, porque no es lo mismo para Michoacán templado que para Puebla árido, que para Tabasco tropical lluvioso, que para la península tropical menos lluvioso. Mira, por ejemplo, en Honduras, el uso de mucuna es sensacional. La mucuna o el nescafé, esta planta crece de manera impresionante, pero la tienes que sembrar 2 o 3 semanas o 4 semanas después de que siembras el maíz, porque crece muy rápido y le va a ganar, te va a cubrir a tu maíz. Entonces, no se trata de eso, no se trata de que compita. 15 días después de la siembra del maíz está bien, le das una chapeada porque crece muy rápido y vas a meter nitrógeno a tu sistema. La mucuna tiene unas asociaciones con las bacterias fijadoras de nitrógeno, unas pelototas del tamaño de una pelota de golf. Impresionantes, grandototas. Entonces sí, claro, vas a meter nitrógeno a tu sistema, pero en clima tropical lluvioso. Ya cuando el clima no es, no tienes una vez, no llueve todo el año, sino ya es estacional, ya no te conviene. Ya no te conviene porque a qué horas crece, a qué horas la cortas. No funciona. Se intentó traer de Honduras, de Colombia para acá, y de Honduras todavía para acá, y fue un tremendo fracaso en la península de Yucatán. Por más que se le metió dinero y la Rockefeller le puso mucho dinero y gente a trabajar en eso, yo fui parte de ellos, fracasamos terriblemente porque quisimos traer una tecnología de un ambiente muy diferente. En lugar de fijarnos más hacia el norte, más hacia América, nos fuimos muy lejos. Entonces, traer tecnología que funciona en otro país no quiere decir que te va a funcionar donde tú estés. Yo te podría decir que he visto el maíz, frijol, calabaza sin ningún problema a todo dar en el centro del país. Pero, y que he visto la milpa maya con 30 especies, que digo, ¿para qué quieres cultivos de cobertura? Si tienes 30 especies ahí, no hay necesidad. Cultiva como lo hacen los mayas. Ahora, si puedes meter nitrógeno con alguna planta, pero antes le tienes que poner riego y cultivarla antes, para que cuando la cortes, entonces siembres el maíz. Por acá les funciona muy bien Canavalia, me comentaba el doctor Sánchez.
Sí, en efecto, pero también aquí habría que pensar en lo siguiente, Doc. O sea, ciertamente cuando nosotros nos centralizamos en la utilidad que puede tener, vamos a pensar ahorita en un cultivo de cobertura, habríamos que pensar justamente de que ciertamente fija nitrógeno, pero solamente nitrógeno, pero va a extraer nutrientes que diferentes a nitrógeno, claro, y por lo tanto esta planta también es competencia por un cultivo. Lo que también no hay que perder de vista es que este tipo de prácticas agroecológicas no solamente sirven para fijar o para introducir ciertos elementos químicos al sistema, en este caso nitrógeno, ¿sí? Porque puede tener otras aplicaciones. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de lo que yo le había comentado en la charla anterior, era de que nuestro objetivo para el caso de nosotros era control de maleza. Ni siquiera era pensando, y claro, desde luego, sin olvidar de que es un elemento que nos podría ayudar a suministrar nitrógeno, ¿sí? Pero que en este caso los cultivos de cobertura hay que mirarlos en un contexto amplio, ¿sí? Sus beneficios son introducir elementos nutrimentales como puede ser nitrógeno, ayudan a reducir erosión en algunos casos al cubrir el suelo, y en el caso de nosotros aquí en Tabasco estamos buscando la manera de apoyarnos en esta planta para reducir el uso de herbicidas para controlar malezas, pero pues no hay que olvidar que si nosotros introducimos este elemento, podemos nosotros incorporar nitrógeno al sistema, pero es un cultivo que va a hacer competencia por otros elementos importantes para un cultivo, que puede ser fósforo, potasio, etc. Sí, por eso lo tenemos que podar para que no le gane a nuestro cultivo. O que se acoplen muy bien, como la calabaza y el frijol. Dante, por favor. Sí, yo quería compartir un poquito acá pues en la zona purépecha, más el lago de Pátzcuaro y esta parte, más como templado, frío, templado, suelen, ¿cómo se dice? Utilizar la besa como cultivo de cobertera, pero ellos lo utilizan como cultivo de cobertera y un tanto como cultivo de invierno, ¿no? Entonces, en la época de lluvias, pues está creciendo el maíz y toda esta parte, y ya con el agua residual, muchos, o es muy generalizada esa práctica, siembran la besa. Algunos, el problema es que algunos por ahí ya empiezan a cosechar la besa después pues para dársela al ganado, ¿no? Pero originalmente la idea era tener como este cultivo de invierno para incorporarlo completamente. Y eso, bueno, algunos otros beneficios, además de la incorporación de nitrógeno, en general de materia orgánica, pues les ayudaba mucho a romper los ciclos de vida de los patógenos, ¿no? Es decir, como ya tienes, lo veían como una especie de cultivo intercalado, no en el digamos, no síncrono, como en el caso de la milpa, ¿no? Sino primero uno y después en otro, en diferente época del año, y eso ayudaba mucho como controlador de patógenos. Y bueno, también como esta zona pues, tiene ciertas cantidades de lluvias en invernales, pues también ayudaba bastante ayuda bastante a cubrir el suelo y evitar pues que sea arrastrado, ¿no? Por efecto de la erosión hídrica. Nada más eso. Pero bueno, también encontraste, perdón, en algunos lugares, en Veracruz, en plantaciones de cítricos, pues han tenido muchos problemas justo con el mocuna porque en algún momento justo lo vieron como una panacea justo para control de hierbas y para fertilización, y el problema es que mocuna crece así brutalmente como frijol, ¿no? Y se enreda y crece, y entonces si no se tiene un buen manejo, además el otro problema es que produce mucha semilla, ¿no? Y semilla pues bastante resiliente. Entonces el problema es que después se dieron cuenta pues que tenían que incluir una mayor cantidad de materia orgánica para tener a la raya el mocuna, porque si no pues empezaba a subir a los árboles y se volvió un problema, ¿no? Entonces sí, más bien tener un pool de herramientas, como dice el doctor. Claro. Nada más. Doctor Estrada.
Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de ser responsables de un proyecto con ACID que estaba ligado al decreto presidencial contra el uso del glifosato, y nosotros precisamente estuvimos trabajando con cultivos de cobertura. Y con la experiencia que ganamos en este proyecto que ya mencionó el doctor Bautista, pues no nos fuimos a descubrir el hilo negro, ¿no? Entonces nosotros empezamos o le dimos mayor importancia a todas las especies que ya son, o sea, que son locales y que la gente ya conoce, y que además no solamente tienen el uso de combatir las arbences, sino que tienen un segundo uso, ya sea para forraje, para alimento. Entonces eso nos ayudó bastante. Pero aún así hay todavía algunos problemas que tenemos, con los cuales tenemos que lidiar. Por ejemplo, pues la teoría nos dice que las leguminosas nos van a añadir mucho nitrógeno por la fijación de nitrógeno. Sin embargo, nuestra experiencia en campo nos indica que al menos los nódulos rojitos o rositas que nos dice la teoría que debemos de encontrar que están fijando nitrógeno, casi no los encontramos. De hecho, los porcentajes de infección son relativamente bajos comparados con otras zonas. Yo he visto plantas nodulando en las zonas de suelos ácidos volcánicas y créeme que están llenos de nódulos en color rosado o rojo, pero aquí en la península he encontrado esos ejemplos. Entonces, las leguminosas por alguna razón no están al parecer fijando el nitrógeno. Pudiera ser que ya tenemos un problema con las cepas microbianas que se asocian con estas leguminosas, o qué está pasando exactamente, no sabemos, pero aunque sí tiene muchas bondades las leguminosas, todavía hay cosas que pareciera que ya no debemos de estudiar, pero que todavía hay que verificar que de verdad están pasando con respecto a lo que nos dice la literatura, ¿no? Sí, con respecto a las leguminosas crecen bien, por ejemplo, en la península de Yucatán, en las áreas de las alcaveras, donde prácticamente no hay suelo, donde van a crecer sobre carbonato de calcio. Ahí he visto plántulas de Leucena leucocéfala, plántulas todavía, y ya tienen nódulos, ya están fijando nitrógeno. Entonces sí que las hay, pero lo mejor es la estrategia que están siguiendo ahora. Es que luego pensamos que vamos a descubrir el hilo negro en lugar de asociarnos con los campesinos. Les voy a contar rápidamente este problema del café. La Conavio organizó, bueno, siempre jalan dinero de organizaciones fuera del país, y consiguieron un buen apoyo, un buen financiamiento para apoyar el cultivo del café orgánico en la Mixteca Alta. Pero la fundación que puso el dinero puso como condición que lo hiciera el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces a mí me estuvieron pidiendo ayuda, yo les estaba asesorando, y finalmente pues les dieron el trabajo al Departamento de Agricultura del Estado. Bueno, pues ahí se van a Oaxaca y nomás no entienden nada, no entienden el ambiente, no se parece a sus ranchos para nada. Acá son montañas y montañas de calizas y metamórficas, y un desorden ambiental provocado por la tectónica de placas, los climas bien variantes. Tenemos lugares donde llueve un mes y lugares donde llueven los 12 meses. Entonces es un verdadero... Por eso Oaxaca es el más biodiverso, porque tiene muchos hábitats, muchos suelos, mucha diversidad de suelos, de rocas y de climas. Y pues sus modelos para hacer los mapas de ahí, pues no funcionaron. Entonces, ya es que nos llaman a nosotros, y yo iba con mis colaboradores, y les decía, no tengan miedo, si la vamos a hacer, pues no vamos a describir el vino, no vamos a descubrir el vino negro, nos vamos a juntar con los campesinos y vamos a aprovechar su sabiduría. Digo, ellos tienen años, muchos años sembrando café. ¿Vamos a llegar nosotros a enseñarles a sembrar café? Pues obviamente.
los que saben son ellos. Entonces, más bien vamos a utilizar su conocimiento y nuestro conocimiento para hacer los mapas de aptitud para el cultivo del café. Y que ellos nos digan a qué altitud, si les conviene. Ellos lo que no saben es a qué altitud están. Pero dicen aquí, mi café sí crece, para arriba ya no, porque vienen las heladas. Y para abajo ya hace mucho calor y las plagas se lo comen. Y nosotros tenemos la manera de hacer estos mapas. Entonces, si juntamos conocimiento con sabiduría campesina, va a funcionar. Si nos ponemos arrogantes en que los que sabemos somos nosotros y ellos no, pues ya perdimos. Y así perdieron feo estos norteamericanos. Se quisieron despedir con un experimento de fertilidad para enseñarles que los fertilizantes funcionaban, y su control sin fertilizantes creció más que sus tratamientos con fertilizantes. Entonces, se regresaron a su país a regresarle los doctorados a sus universidades. Bueno, esto no lo hicieron, ¿verdad? Pero eso es porque desaprovecharon el conocimiento campesino. Por eso, qué bien, Héctor, que ahora lo están haciendo de otra manera. A ver, doctor López y después doctor Estrada. No, perdón, yo dejé mi mano arriba. Ok, Héctor. Igual yo. Bueno. Juan, David, ¿alguna observación? Fernando, de nuevo, ¿algo que decir? Sí, pues estaba, perdón. Sigue, Juan David, no hay problema. No, pues estaba prestando atención, bastante atención a lo que ustedes están hablando, y estoy totalmente de acuerdo. En Colombia se han hecho este tipo de apropiación de tecnologías, de llevarlas a los sitios que no son, y definitivamente han fracasado. El ejemplo que ustedes ponían del mucuna, en Colombia funciona, pero lo llevaron a sistemas de palma de aceite, y como decía el doctor Dante, se volvieron un problema, porque empezaron a subir hacia los árboles y hacia las palmas, y empezaron a generar problemas con estos sistemas de cultivo. El tema del café también en Colombia, se ha intentado decir que el café tiene un tipo de clima específico y no se puede cultivar café en otras partes. Y se está demostrando que hay otras formas de cultivar café en otras regiones, y definitivamente se vuelven unos cafés especiales de origen. Lo mismo ha pasado con el cacao en Colombia. Entonces, pues son bien interesantes estas conversaciones que ustedes están teniendo, porque son muy enriquecedoras. Acá teníamos un colaborador que decía que el café de ninguna manera iba a crecer sobre caliza. En cuanto la raíz tocara la caliza, se iba a morir. Y bueno, se murió la caliza, no se murió el café. Y así es. Más o menos algo así pasa con el ambiente que hablan, el ambiente cafetero, y ahí el café nunca se va, el café es de altura, nunca se va a cultivar en tierras bajas. Exacto. Vayan a Brasil y verán que sí se puede. Sí, señor. Ramón. Perdón, una pregunta. Pensando un poquito en temas de costos, para, por ejemplo, desarrollar los mapas de aptitud de suelos, y si lo pensáramos, por ejemplo, hacer por cultivos o por bioregiones, ¿cómo poder hacer como una comparación de aplicando pues criterios edafoecológicos? ¿Qué tanto se podría ahorrar o mejorar los costos en comparación de hacer muestreos aleatorios y masivos y etcétera, etcétera? No. Bueno, ya vamos a hablar de cartografía de suelos, que es la base de la evaluación de la aptitud para el cultivo de la tierra. Eso, déjanos 2 días y empezamos a hablar de estos temas. Y sí que se puede. Pero no es lo mismo muestrar una parcela a detalle, nunca al azar,
siempre muestreo sistemático. Y para mapas regionales, unos 50,000, sí, cuando menos unos 50,000. Ya dicen que es de detalle, pero ¿cuál detalle? Si unos 50,000 todavía está lejos de la parcela. No puede ser al azar tampoco, y tampoco puede ser sistemático porque es una superficie muy grande, sino más bien es a juicio del experto. Pero ya hablaremos de esto, Raúl, más adelante. No he oído a Monique, no he oído a Zaira, no he oído a Ceci, hoy no la he oído tampoco. A Met tampoco, y a Alberto tampoco lo he escuchado. A ver, díganme estos, algunos de ustedes, ¿qué pasa por sus cabezas cuando oyen que están escuchando? Buenas noches, señores. Bueno, Lastimosamente mi internet está muy malo, estoy en el campo, pero con la primera parte de las preguntas que comenzaron, que yo quería saber, me nació una inquietud. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Bueno, acá en Ecuador están asomando un tipo de fertilizantes que traen, abro comillas, materia orgánica granulada, cierro comillas. Les llaman así creo yo que es un humato de potasio o algo así debe ser, no tengo claro qué es, pero viene mezclado con un fertilizante químico, es una mezcla orgánico supuestamente. Es como el ejercicio que nos ponían en los videos, un triple 17 mezclado con, qué sé yo, un saco de 50 kilos de triple 17, vendrán unos 45, pongámosle, de triple 17, ya bajaría la concentración, pero para el ejemplo sirve, y 5 kilos de este tipo de producto orgánico granulado. De ser orgánico, de ser materia orgánica, de ser un humato, esta mixtura, esta simbiosis que podría haber entre químico y orgánico, ¿qué podría darnos? pues es que así sin verlos, no te podemos decir. Pero mira, lo que hacen los campesinos experimentados de mi rancho es que cuando llegan los estudiantes de agronomía de diferentes lugares y les llevan alguna solución mágica y les llega a interesar, dicen, bueno, 1 o 2 surcos y vamos a ver cómo funciona. Y ahí van probando con calma. Porque si luego, si nos emocionamos, todas las 10 hectáreas las siembro con esto y no funciona, no está tan bonito el asunto. Vamos probando de a surco por surco. Y así separan sus semillas también y ven cómo van creciendo, las que separaron, si hicieron bien, si crecen más rápido, si dan más producción. Siempre, un campesino siempre debe de estar experimentando. Si esto lo hace un campesino, pues un agrónomo con más ganas deberían de estar observando esto, pero hacerlo como agrónomos, como campesinos, llevando las cuentas. Cuándo sembré, cuándo emergió, cuándo terminó su crecimiento vegetativo, cuándo empezó a despegar, cuándo eché el elote y cuándo coseché. Las cuentas, igual con la composta y con el biochar, bokashi. ¿Qué le puse? Le puse tanto de esto, tanto de otro. Llevar las cuentas. Muy, muy importante. Esto hace la diferencia después. Porque podemos decir, sí, la composta es buena, pero ¿de qué composta estamos hablando? ¿De qué biochar estamos hablando? ¿De qué tamaño de grano? ¿De qué composición? No, hagamos agricultura de adeveras del siglo XXI. Los datos. Entonces, pues hacer ensayos, Alberto. Ok, sí, es la idea, pero quería saber si ustedes tenían ya algo parecido, les había tocado ya algo. Acá venden también, luego llegan los cubanos vendiendo, son los inventores de la agroecología, dicen, y vienen a vender pedacitos de vidrio para llevarse nuestro oro, una vez más. Doctor Estrada, escuchamos. Sí, nada más
pequeña anécdota. Hace no mucho tiempo llegó por aquí un proveedor que vendía productos para el campo y él venía promocionando unas pastillas fertilizantes, ¿no? De diferentes colores, ¿no? Que uno le ponía, enterraba esa pastilla junto a la raíz de la planta y decía que tenía un efecto liberador, dosificador de no sé cuántos meses y que entonces la planta se iba a nutrir. Y entonces yo le pregunté, oye, pues se oye muy bien, ¿no? Pues, ¿qué tiene tu pastilla, no? Y me dice, no sé, lo único que le puedo decir es que la verde es para hortalizas, la roja es para rosas y la azul es para este otro tipo de plantas, ¿no? Digo, ¿y cómo estás vendiendo algo que tú no sabes qué tiene, ¿no? Que tú me puedes estar vendiendo cualquier cosa pintada de color y yo te lo voy a creer. Me dice, no, pues es que no nos dicen qué es lo que contiene, nada más nos dicen para qué sirve. Le digo, pues así no vas a vender absolutamente nada porque me estás vendiendo un placebo, ¿no? Como cuando uno compra una medicina y que no tiene nada y nada más es psicológico el asunto de que uno se va a aliviar, ¿no? Entonces, pues sí le recomendé que no se metieran esas cosas. Son como los productos milagro que luego nos venden en la tele, ¿no? Que sirve para todo, pero realmente no sirve para nada, ¿no? Entonces, si no sabemos qué hay detrás de esas cosas, mejor ni confiemos en ello porque no sabemos qué tan bueno o qué tan malo va a resultar, ¿no? Sí, luego lo ponen con términos interesantes como riego agroecológico de la selva maya para tirar sus aguas residuales. Claro, traían ahí unos científicos cubanos, inventores de la agroecología. Ay, eso es para engañar a los incautos. Bueno, entonces, Monique, dígame, ¿qué pasa por su cabeza? Perdón, yo levanto la mano, pero espero. Sí, Ceci, a ver. Perdón, no podía prender mi micrófono, pero igual si quiere participar, Ceci, y ahorita continúo yo. Pues ya que estás ahí, Monique, una vez. Pues está muy interesante todos los ejemplos que están dándonos. Digo, chance no tenemos tanta experiencia nosotros que estamos en la licenciatura como los demás doctorantes o que ya son profesionistas, pero igual pues me quedé pensando que a principio de este año pues tuvimos el plan de hacer la siembra de una milpa en un espacio en la comunidad de Umécuaro, aquí cerca de Morelia, y pues igual tomando en cuenta conocimientos campesinos de algunos comuneros de la Mincita que nos apoyaron, pues pudimos utilizar una composta pues de materia orgánica, en general de comida, de residuos orgánicos, y con la misma tierra del lugar que ya se había estado procesando por 6 meses, en conjunto con estiércol de conejo, me parece que era, para poder sembrar las semillas, ¿no? Y preparar como de esa manera la tierra. Y ellos mismos ya sabían como, tenían ciertos conocimientos, ¿no? De cómo teníamos que abonar posteriormente la milpa y cuándo se tenía que hacer. Entonces, ya sabiendo lo que ellos nos habían platicado y como lo que ellos hacen, y ahora sabiendo cómo poder sacar las medidas, pues creo que podemos pues realizar los abonados un poco de una forma un poquito más estructurada y un poquito más precisa. Entonces, eso es lo que estaba pasando por mi mente. Bueno, hay algo donde ustedes pueden participar es en hacer los mapas de las parcelas, los mapas de suelo. Van a salir al campo con nosotros, pues esperamos poder hacer un ejercicio allá, pues para que vean cómo se hace esto. Aquí se pone interesante cuando los campesinos nos ofrecen su sabiduría y nosotros combinamos, nosotros ofrecemos tecnología. Se hacen buenos equipos así. Muy bien, Ceci, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, lo que pasa es que empezaron a platicar y estaba yo tomando apuntes porque todo estaba muy interesante. Pero bueno, básicamente tengo 3 preguntas.
Mira, la primera fue referente a lo que nos presentaste en la mañana sobre la composta. ¿Recuerdas ese gráfico de cómo se comporta la temperatura, el pH y todo eso? Me llamó mucho la atención que en la fase, digamos, más caliente, donde aparecen los actinomicetos, estaban los hongos. Y dije, ah, caramba, o sea, yo pensé que los hongos más bien aparecían en en otra fase, ¿no? Cuando la temperatura ya es más baja, o incluso antes, cuando el pH es más ácido. Pero vi que aparecían ahí los hongos. Digo, ya no me dio tiempo de preguntarte hace ratito, ¿no? Pero esa es la duda que tengo. Pues sí. Pues sí, ahí están. Sí, sí, incluso creo que algo mencionó Dante hace ratito sobre los hongos, y él mencionaba sobre hongos saprófitos, y me quedé pensando, ¿será por allí? No, bueno, no sé. Bueno, esa era, digamos, mi primera duda. La segunda, estaba yo checando un video de Héctor y me llamó la atención porque creo que son de macro y micronutrientes y algo así. No recuerdo el nombre del video. Pero me llamó la atención porque él pone no sé, una tabla donde se ve que, por ejemplo, el nitrógeno, que se considera como un macronutriente, uno piensa, ah, pues es por la cantidad en que se requiere. Pero en esa tablita se ve que en realidad aparece de dos formas, catión y, bueno, en sus sales, ¿no? Como catión y anión, y los demás no aparecen como tal. O sea, me llamó mucho la atención. Y cuando, bueno, vas viendo la tabla, precisamente en solución de suelo, no es la más alta tampoco. O sea, bueno, digamos, los macronutrientes primarios hechos de nitrógeno no ocupan la mayor parte de la solución del suelo. Y ahí me quedo pensando, esa solución del suelo está en los macroporos, como ayer lo estábamos viendo. Ya ves que incluso nos habló precisamente de la solución en que están los iones y cómo mides el pH, el activo y todo esto. Entonces, que si están cercanos, que si están adheridos, que si no. O sea, me llegó así como toda una idea, ¿no? Y bueno, si sigues viendo esa tablita, veo cuánto están en plantas. O sea, cuánto de esos macronutrientes se encuentran en plantas y en realidad es casi nada. Entonces la pregunta sería un poco, creo que eso de macronutrientes sí puede ser la cantidad o la concentración o tal vez hay algo más. O sea, como que esta tabla da mucha información que quisiera, no sé, entender mejor. Doctor Estrada quiere contestar. Sí. Bueno, lo primero hay que considerar es que estamos hablando de un cuadro que está generalizando muchas cosas, ¿no? Entonces, otra vez regresamos al punto de que esos valores que están ahí de la solución del suelo, que dependerán del tipo de suelo, del ambiente, las cantidades que dice ahí que tiene el tejido seco vegetal, dependerá de la especie y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese nada más era un ejemplo así muy resumido de qué podríamos encontrar en proporción, ¿no? En el suelo y en un tejido vegetal de una planta X cualquiera, pero va a variar con las condiciones, la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que mencionas del nitrógeno, efectivamente, aquí tenemos nitratos y amonio, que son dos fuentes de nitrógeno muy importantes, que no las tiene ningún otro elemento. Los demás son o aniones o cationes, ¿no? Cationes, sí.
Y sin embargo, en algunos lugares vamos a encontrar que el nitrógeno puede ser deficiente. ¿Por qué? Por cuestiones de pH, de solubilidad, que ya se manejaron también en algunos de los videos. Entonces, lo de la parte del tejido vegetal era para mostrar que lo que llamamos macronutrientes, o nutrientes primarios y secundarios, se encuentran en cantidades pequeñas, pero en el orden de porcentaje todavía. Y lo que llamamos micronutrientes, pues ya lo manejamos en partes por millón, porque Ajá, es Pepe. menos la cantidad. Entonces, ese es como que el resumen de lo que yo quería mostrar en esa tabla, y entiendo perfectamente todas tus dudas. Y bueno, muchas de las respuestas van en función de que este solo es un pequeño ejemplo muy general, y que cada condición, cada especie, cada suelo, te vas a encontrar variantes, ¿no? Perdón, Héctor, y hablando de solución de suelo, si tiene que ver con la presencia más bien en macroporos, ya no sería tanto en microporos, algo así. Bueno, la solución del suelo se mueve a través del espacio poroso del suelo, eso definitivamente. Y ahí también tenemos esa atracción entre las moléculas de agua y las partículas coloidales, llámese arcillas o llámese humus. Entonces, ¿cuál va a ser el agua que se va a mover más libremente? La que está más lejos de esas partículas, la que no va a tener no va a estar siendo tan atraída por esas partículas, ¿ok? Eso es la parte de agua que se mueve más. Entre más atraída esté por las partículas, menos se va a movilizar. Y es lo que va a ir quedando cuando se seca el suelo, va a ir quedando nada más esa película alrededor de las partículas coloidales del suelo, que es lo que va a dar lugar a esa cantidad de agua que después le vamos a llamar punto de marchitez permanente. Ah, ok. Entonces, Sí. el agua se mueve más entre más espacio poroso y más separación de las partículas existe. Ah, ya. Por los macroporos va a fluir el agua de gravedad, por ahí se va a perder. En los microporos es donde se va a retener el agua y donde va a dar lugar el intercambio de cationes. Ah, ya. Entonces en los microporos. Ok. Ajá. Ahora, Ok. con respecto al nitrógeno, Ajá. es un elemento muy interesante porque tiene una química muy particular. Tal vez otro que se le parece un poco es el azufre, pero el nitrógeno es verdaderamente espectacular. Mira, lo tenemos en el aire molecular, lo respiramos y como entra, sale, y lo comemos y como entra, sale. Y no le hacemos nada, es bien estable el nitrógeno. Para convertirlo en ion, bueno, pues la naturaleza, esto se da. Cuando viene la época de lluvias y hay rayos, pues los campesinos de mi rancho están contentos porque se está fertilizando su parcela de manera natural. Esos rayos van a romper la molécula de nitrógeno y se van a formar los nitratos y el amonio. Y entonces, pues es una fertilización natural gratuita, ¿no? Es lo que se hace, la síntesis del amonio, pues es con esto, pequeñas explosiones en el laboratorio para volverlo ion. Y entonces, pero además es cationiogénico y anioniogénico. Sí. La posibilidad de estar como catión absorbido a las arcillas, a los coloides, o como anión que pasa libremente por la solución del suelo y que se puede lixiviar. Ahora, los verdaderos macronutrimentos de las plantas es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, como vimos en una de las diapositivas que les mostré en la mañana, que son los que forman los azúcares, los almidones, la celulosa, la epicelulosa y la lignina. Luego hay otros que bueno, si decimos son macro, pero en realidad, si fuéramos estrictos, diríamos son los mesonutrimentos, que nosotros le llamamos, no le llamamos macronutrimentos porque el oxígeno pues lo tenemos en abundancia en la naturaleza, en la atmósfera, y el CO2 también, y el nitrógeno pues del agua también. Por eso no le llamamos como que nutrimentos que detengan el crecimiento vegetal. Aunque, bueno, en algunos ambientes esto sí puede ocurrir.
y entonces nos dedicamos más al carbono, al calcio, al magnesio, al potasio, al nitrógeno, al azufre, como macronutrimentos. Pero también del azufre casi no vas a oír mucho, porque el azufre también lo toman las plantas de la descomposición de la materia orgánica. Ahora, en lugares muy lluviosos, como aquí en Tabasco, bueno, pues el calcio, pues no hay, el magnesio no hay, y el potasio tampoco hay. Entonces, son nutrimentos que pues también tenemos que abonar acá con eso. Ya. Por el contrario, en Yucatán el calcio abunda, el magnesio también, y el potasio pues tampoco llega a ser tanto problema. El problema es el fósforo y el nitrógeno. Y así, en diferentes ambientes. Ok. Sí, Métanse a estudiar un poquito la química de los elementos. Van a entender mucho del por qué el nitrógeno es muy movible. El nitrógeno, la dinámica del nitrógeno es así muy rápida. En cambio, el fósforo es el lento del equipo porque se fija, casi no es móvil. El potasio es un intermedio. Por formar cationes, el potasio se puede absorber a las arcillas. El fósforo, por formar aniones, se puede fijar con el aluminio, con el hierro o con el calcio, con los cationes. Y entonces nos lo saca de la solución del suelo. Pero son sus particularidades de los elementos. Ok, sí. Muchas gracias a todos, gracias. Bueno, creo que ya se cansaron, ¿verdad? Bueno, ¿algo más? ¿Algo más a la 1? ¿Algo más a las 2? Aprovechen que tenemos al doctor Dante López, al doctor Estrada y al doctor Sánchez. Yo les quería preguntar, entonces, mañana va a ser toda la mañana, ¿verdad? Igual para reservar el espacio para las pláticas. Sí, mañana, miércoles, es todo el día presencial. Todo el día vamos a estar hablando Vamos a empezar con morfología y diagnóstico de evaluación de perfiles. Ahora ya vi que es bien poquito, me puse solo 2 horas, debí de haberme puesto 3 o 4. Pero bueno, luego cuando alguien falte, yo voy a continuar. Luego vamos a hablar de geopedología y de mapas de suelo. Aquí, Ramón, hay que estar pendiente porque mañana se va a contestar parte de tu pregunta. Entonces, perfecto. Sí, reserven mañana para trabajar. Díganle a sus alumnos y a sus familiares que van a estar ocupados. Bien. Ok. Bueno, como ya nos cansamos, pues no me queda más que agradecerte, Dante, por tu tiempo para platicar con los muchachos. Siempre es bueno que escuchen un agroecólogo, alguien que ve los suelos de otro enfoque. Sí, no, muchas gracias, al contrario, por la invitación. Siempre es un gusto también poder platicar y escuchar también a los colegas, ¿no? Se nutre mucho. Vean el video del doctor López, está en el canal del diplomado, ahí lo pueden ver. Y también en mi canal de YouTube, Suelos, Ambiente y algo más. Pues buenas noches, muchachos, cenen rico y descansen porque mañana va a ser un día muy pesado. Gracias. Gracias, buenas noches. Una buena noche. Muchas gracias, buenas Luego. noches. Mañana a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.